¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes desde Chile, desde Argentina. Tenemos el honor de recibir a través del sistema Zoom, telemáticamente desde Buenos Aires, Argentina, a mi amigo personal, a un tremendo académico y abogado, Gustavo Calviño. Y en esta ocasión nos reunimos con Gustavo por un hito histórico para todo Hispanoamérica, que ya les presentaré. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ramberto. Un abrazo a la distancia y un saludo para todos los que nos están viendo. Hispanoamérica y el mundo, Gustavo, siempre buscan estar mejorando, evidentemente, sus estados de derecho a través de diversas legislaciones, muchas de ellas misceláneas, sin un enfoque teológico e ideológico que nutra de algún sentido la legislación. Hay pocas oportunidades, queridas amigas y amigos, en que una sola persona, un solo individuo, pueda ser el creador de una legislación para un Estado o, como en el caso de Gustavo Calviño, para una provincia, en este caso la provincia de Neuquén. En Argentina tenemos a Vélez Sarsfield después de 1860, en Chile al gran venezolano chileno Andrés Bello con nuestro Código Civil. Y hoy día tenemos la tremenda oportunidad de poder estar con el autor intelectual del nuevo Código Procesal Civil de la provincia de Neuquén. Gracias, Gustavo, nuevamente por compartir con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo pudiste llegar a trabajar como autor intelectual de todo este clausulado que ha significado un hito en la historia jurídica de nuestros países? Bien, la provincia de Neuquén ya había hecho distintos intentos para tener un código procesal civil. Neuquén es una provincia de las más nuevas de Argentina, tiene 70 años como provincia. Es una provincia rica, toda la energía, el petróleo está creciendo tremendamente. Si bien no es una provincia de las grandes en cuanto a la población, es una provincia con una proyección tremenda aquí en la Argentina. Y siempre la provincia de Neuquén siguió a nivel procesal civil los códigos nacionales. A ver, para que sobre todo entiendan los colegas extranjeros, acá en la Argentina, como país federal que mantenemos la estructura federal a rajatabla, tenemos 24 códigos procesales civiles distintos, 24 códigos procesales penales distintos, etcétera. ¿Qué pasa? Hay muchas provincias que tienen la misma matriz, son parecidos, pero cada provincia tiene un principio de reserva, facultad no delegada en la Constitución Nacional. Todos sus códigos de procedimiento son de las provincias, ¿sí? No, están fuera de la ley de fondo nacional. Entonces cada provincia se reserva hacer su código procesal. Y en este caso Neuquén ya venía intentando hacer unas reformas, primero del Código Nacional, que es el que rige todavía aquí en la Nación Argentina, que es un código de 1967, dictado en el gobierno del general Onganía, basado en el Código Italiano de 1940 y siguiendo un poco los lineamientos del reglamento de Franz Klein de 1895, o sea, un código típicamente inquisitivo, que se lleva bien con las autocracias. Antilibertario completa y absolutamente. Exactamente. Y la provincia de Neuquén asume un nuevo gobernador, el contador Rolando Ceferino Figueroa, y este año, el 31 de marzo, al comenzar la Asamblea Legislativa, pone en agenda nuevamente la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Se había formada por ley una comisión de interpoderes, hubo, como les decía, 3 intentos anteriores fallidos, se reflota la comisión de interpoderes y hacia fines de junio, esta comisión de interpoderes designa un jurista para hacer el Código Procesal Civil y Comercial y una jurista para hacer el Código Procesal de Familia. ¿Sí? Para el Código Procesal de Familia. Separaron las legislaciones especiales, procesal civil, Y, comercial y familia. claro, Procesal Civil y Comercial y Familia. Se separaron los códigos ya en el 2022, se tomó la decisión porque son muy distintos los conflictos. Yo fui a la provincia, lo expliqué, les gustó la idea, separar completamente los dos modelos, los dos tipos de códigos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve el honor inesperado y sin consulta previa de que me designaran a mí para
para redactar el código. Bueno, amigas y Entonces, amigos, todos conocemos a Gustavo Calviño y el que no sepa que Gustavo es autor de docenas de artículos, de varios libros, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Derecho Procesal, director de una de las maestrías más importantes en Derecho Procesal que tiene actualmente Hispanoamérica y yo creo que en Argentina la más importante junto con la de Adolfo Alvarado Belloso, la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Austral. Así que no estamos hablando con una persona que no cuente con una tremenda versación en derecho, es conferencista internacional, ha estado en Europa, en parte importante de Latinoamérica, Brasil, Panamá, Colombia, Chile, etcétera, etcétera. Así que la modestia es una de las cualidades que tiene Gustavo, pero hoy día no se la vamos a dejar pasar. No es una casualidad de que Gustavo sea el autor intelectual de este código. Ahora, cómo pudo interpretarte adecuadamente el Poder Legislativo de Neuquén y, en definitiva, adherir a una idea que es infrecuente en las legislaciones latinoamericanas, optando por un sistema libertario de tramitación del proceso? esa es la pregunta. A ver, yo en el 2022 di un discurso en la legislatura, en otro momento de Argentina, 2022, y ahí expuse justamente el impacto y la importancia que puede tener un código procesal civil para atraer inversiones, para crear fuentes de trabajo, etcétera, sobre todo de cara a esta importancia de la actividad petrolera en la provincia, en esta cuenca de Vaca Muerta y demás, que es impresionante, ¿no? Y hay todo un proyecto de provincia importante en base a lo que son las inversiones en energía. Parece que ese discurso de alguna forma impactó al punto que me incorporan a mí en una comisión de allá en el 2022 para hacer el código junto al doctor Oteiza. Esa comisión naufragó, no llegó a presentar ningún código porque inclusive el gobernador de entonces pierde y él baja la propuesta de reformar el código y se lo deja al gobernador nuevo. Entonces ahora cuando eh, el gobernador avisa o da cuenta de esta oportunidad de hacer una reforma de código, decía él, me terminan eligiendo justamente porque mi propuesta iba en sintonía con esto del proyecto de provincia, de mayor producción, de libertad, sacar un poco el pie de la cabeza desde el Estado a quienes quieren trabajar, invertir, etcétera, etcétera. Y bueno, yo siempre estuve, digamos, de alguna forma vinculado con esta propuesta del proceso adversarial. Vengo de la escuela del maestro Alvarado Belloso, que fue el gran impulsor de todas estas ideas de cambio en la justicia civil. Y yo siempre, de alguna forma, aquí en la Argentina ya estuve en 5 o 6 comisiones reformadoras de códigos. Algunas sacó algún anteproyecto, bueno, otras naufragaron, pero siempre las integré como un poco la voz disidente, ¿no? De la propuesta distinta, esto de cambiar completamente el modelo de justicia. Yo siempre proponía discutir el modelo de justicia primero y nunca querían discutir el modelo de justicia, ¿no? Básicamente, para los no iniciados, Sí. cuéntanos, por favor, cuáles son los elementos básicos del código que impulsaste para Neuquén que permiten que estos bienes jurídicos tan importantes que acabas de indicar puedan realmente prosperar gracias a esta nueva forma de hacer el proceso. A ver, primero hay que tener en cuenta cómo se diseña un modelo de justicia. Yo puedo diseñar un modelo de justicia poniendo como protagonista a la autoridad que imparte justicia, es decir, al juez, y el juez concebido también como parte del Estado en ordenamientos no republicanos. O puedo generar un sistema de justicia a partir de la persona que recurre a la justicia, ¿sí? Esta es la idea que siempre nosotros defendemos, de hacer una justicia desde la persona que recurre a la justicia. Tiene que ser él el protagonista y no una justicia desde el poder o desde el poder de los jueces, donde los jueces sean protagonistas y a través de su poder puedan entrometerse en cuestiones privadas, ¿no? Entonces, nosotros vemos al proceso como una garantía constitucional, y por lo tanto el proceso como garantía juega como un límite al poder, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el protagonista del proceso tiene que ser la persona que recurre a la justicia, ¿sí? Que es el que tiene en juego sus derechos ahí. Entonces, siempre yo proponía en todas las comisiones reformadoras de cambiar el modelo, dejar de lado el modelo inquisitivo, esos modelos activistas que están centrados en los poderes de los jueces, que ya venían fracasando. En Latinoamérica hace 50 años
Desde que yo tengo uso de razón, lo único que hacemos es darle cada vez más poder a los jueces, más poder a los jueces como para tratar de mejorar las cosas. Y cada vez va todo peor. Entonces, yo proponía directamente cambiar el modelo. Si, digamos, dejemos de lado esto, basta de activismo, basta de sistemas donde los jueces tienen la suma del poder para hacer lo que quieran, para manipular el proceso, para litigar, ahí estaba el tema, ¿sí? Y vayamos a un modelo que tenga reglas claras, que fomente la seguridad jurídica y por lo tanto el modelo que permite mejorar el sistema de justicia es el sistema adversarial. Y acá viene la pregunta del millón. Bueno, ¿qué es un sistema adversarial? Bueno, en realidad un sistema adversarial es el que separa clara y tajantemente la función de probar y la de juzgar, ¿sí? Lo que no ocurre en los modelos inquisitivos. En los modelos inquisitivos esa separación no importa y por lo tanto un juez puede probar y después juzga valorando la propia prueba que él hizo, ¿no? Entonces estos modelos inquisitivos, activistas o publicistas o jurisdiccionalistas o como quieran llamarlo, que tienen como protagonista al juez, tienen un problema de base, que a esos sistemas no les importa la imparcialidad. Y justamente si uno empieza a mirar lo que son los números de la imagen que tienen la justicia en Latinoamérica y en mi país Horrible, po. también, está En el en números último lugar de bajísimos. las encuestas, no, de los últimos. Último lugar, Ah, 12, 13, 14%. Y acá en Argentina se hace todos los años una encuesta muy seria de imagen de la justicia que la hace el Fores, con una metodología que viene repitiéndose muchos años. Y bueno, está en el 14, 15% de la aceptación. Y uno empieza a ver el desagregado y el principal reclamo, la principal demanda social era la falta de imparcialidad. Y por lo tanto la gente no confía en la justicia. Pero eso es lógico. Si nosotros tenemos un modelo que no le importa la imparcialidad, porque lo que importa es el juez y su poder, obviamente que la imagen de la justicia va a ser mala. Y estos modelos donde no importa la imparcialidad tienen otro inconveniente muy grave que es la mala calidad de las sentencias. ¿Por qué? Porque son modelos que permiten que el juez termine valorando su propia prueba, la prueba de él, y siempre eso va a ser en desmedro de los demás. Además es un sistema que permite que el juez, en estas herramientas que tiene, vaya dirigiendo el curso del proceso para llegar a la solución que él quiere, ¿no? Entonces son Gustavo, sistemas y desde que el punto de vista prejuzgan. del justiciable, entendiendo perfectamente ya con este lenguaje tan claro que has utilizado, para el justiciable, para el común y corriente usuario, ¿ah? Del sistema, ¿ah? De procesamiento de sus propios casos. ¿Qué ventajas tiene desde el punto de vista de lo que hemos visto también en nuestros países, que es la alta morosidad judicial? Claro, hay otro tema importante, ¿no? Que es la demora. ¿Por qué? Porque se ha burocratizado la justicia. La justicia hace un montón de tareas burocráticas. En este afán de que los jueces tengan más poder, le dan más funciones y terminan los tribunales haciendo tareas que no tienen que hacer. A ver, ¿cuál fue la base de todo este cambio en Neuquén? Lo dije el primer día. Hay una mora importante en la justicia, y en la provincia había un atraso de 5 años en promedio, ¿sí? En un proceso civil, 4 en algunos lados, 4 o 5 años, el promedio que demoramos un juicio civil. Y acá lo que hay que hacer es no sumarle más funciones y más tareas al Poder Judicial, sino disminuirlas, bajarle la carga de trabajo a la justicia. Ahí está el secreto. ¿Y cómo le bajás la carga de trabajo a la justicia? Haciendo otro modelo de justicia donde acá viene lo básico. El modelo de justicia adversarial pone a las partes a litigar y a los jueces a resolver. Eso es lo que tenemos que hacer en una reforma judicial, ni más ni menos que eso. Que litiguen las partes, que no litiguen los jueces, que litiguen las partes y que los jueces se dediquen a resolver. Yo veía números y acá viene el otro tema del que no se habla. A ver, el problema está en que los jueces prefieren hacer una cantidad de tareas sencillas, secundarias, inútiles, como hacer notificaciones de oficio, y así evaden su responsabilidad, que es la de dictar sentencias. El problema en el fogueo lo tenés en que no dedican todo su tiempo al dictado de sentencias. Y ahí está el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le doy a los jueces herramientas para que cuando entra el proceso en etapa de sentencia dicten una medida para mejor resolver y lo saquen de la sentencia y pateen 6 meses para adelante por una medida de prueba que no tiene ningún sentido, o que llamen a una audiencia de conciliación, cuando entra el expediente a sentencia, ¿para qué? Para pasarlo para el año que viene o para cuando dejan de subrogar el juzgado, lo que sea. Ahí tenemos el gran problema. No hay resolución. No se dictan las resoluciones en el plazo que corresponde. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tapados de trabajo. No da más la justicia. Sí, puede ser que no dé más.
pero hay un montón de tareas que son totalmente inútiles Era. y burocráticas. Ahí está el secreto. Por ejemplo, ¿qué hicimos en Neuquén? Bueno, yo bajé una cantidad de tareas tremenda, ¿no? Los jueces no firman más oficios, notificaciones, cosas que las pueden hacer perfectamente los abogados y se hacen responsables, ¿no? Eliminamos los beneficios de justicia, de litigar sin gastos, que era todo un proceso que se hacía para que la persona que no podía pagar la tasa de justicia no la pague. ¿No? Acá en Argentina cobramos tasa de justicia. ¿Sí? Para poder iniciar un juicio hay que pagar en Buenos Aires un 3% del monto del proceso para poder acceder a la justicia. Ya en Chile eso no ocurre, pero acá sí. Bueno, hacías todo un proceso con testigos, con pruebas, para que después te digan, bueno, vos no lo pagás. Y eso llevaba el 20% del trabajo de la justicia en Una Neuquén y locura. en Nación todavía. Lo eliminamos. Declaración jurada, informatizada, inteligencia artificial, chau. Y empezamos o empecé a recortar un montón de tareas inútiles que hace la justicia, que uno lo sabe como abogado, que como tú litigamos hace más de 30 años, y sabemos lo que uno puede hacer No en obstante, nuestra extrema despacho. juventud. ¿Mm? Pero claro, claro. Y digo, ¿para qué me hacen este trabajo a mí en el tribunal? Que a veces inclusive me lo hacen mal o no tienen por qué hacerlo. No, entonces ahí separas las funciones. Entonces pones a los jueces a dictar resoluciones. Gustavo, ¿cuánto tiempo crees tú que va a necesitar este código para demostrarle a la provincia y también a Hispanoamérica que este sistema adversarial, además de ser el mejor desde el punto de vista ideológico, es también el mejor desde el punto de vista de la práctica, del realismo jurídico, desde el punto de vista del operador del derecho? Ya, tú lo dijiste muy bien esto, ¿no? Eh, es el modelo correcto porque es el modelo de justicia de una república. Los sistemas inquisitivos son para las autocracias, los totalitarismos. Una república tiene que tener un sistema adversarial, ¿sí? Sin ningún lugar a dudas. Ahora, eh, voy aquí a citar al respecto cuánto demora, cuánto se espera que se asiente todo como para que empiece a funcionar bien. Aquí en Argentina tuvimos un gran reformista del proceso penal, uno de los que más estuvo trabajando y muy bien en todas las reformas de los procesos penales, pasando hacia los acusatorios, siguiendo un poco el modelo chileno también, aunque en Argentina se han hecho los intentos anteriores, pero de alguna forma se hizo el mismo cambio con el proceso penal chileno, eh, que fue o que es el doctor Binder, ¿no? Binder una vez en un almuerzo me decía que cada vez que haces una reforma de un código cambiando el modelo, me lo decía por penal, ¿no? Necesitas 5 años, 5 años que te van a tirar piedrazos y te lo van a atacar de todos lados y sobre todo luchar contra lo peor que es el que está en la zona de confort del modelo anterior que no quiere el cambio, ¿no? Que no quiere el cambio. Entonces, luchar para poder cambiar, modificar el chip, ¿no? O la mentalidad de los operadores, eso requiere un tiempo importante. Él dice, 5 años máximo un código se asienta, si es bueno y va a funcionar. Yo creo que habría que esperar 5 años en el caso este. ¿Por qué? Porque esto me coincide con el plazo del lastre que tienen los tribunales allá en la provincia del código anterior, ¿sí? 4 o 5 años de atraso. Entonces, hasta que vayan bajando lo que es procesos de código anterior, ¿sí? Por más que ya empiece a regir el nuevo el 1 de agosto de este año 2026, bueno, hasta que empiecen a bajar un poco eso que viene, ese peso que traen y que empiecen a tener todos los casos con el nuevo código, eh, me parece que va a ser razonable que no más de 5 años esté todo funcionando como uno quiere. Obviamente va a haber errores, va a haber cosas para ajustar. Hay muchísimas cosas nuevas en este código. Creo que debe haber más de 200 cambios, 100 cambios, no los conté todavía. Pero, por ejemplo, cosas para bajarle el costo al litigante. No hay más traducciones de documentos en idioma extranjero por traductor público. Hacelo si querés por inteligencia artificial, con el Google Translator. O sea, hay un montón de cosas, no se pagan más edictos, todo el sistema de notificaciones es nuevo. Hay tantos cambios que hubo que hacer, porque estábamos trabajando con modelos de justicia con una matriz de 1940. Vamos a decirlo con todas las letras. Bueno, ustedes en Chile tienen el código todavía anterior, pero que es un modelo mejor que los códigos que vinieron después a raíz del código italiano, ¿no? Pero bueno, son códigos que están desactualizados, por supuesto, porque ha cambiado el mundo, hay más tecnología, cambió la forma de probar, cambiaron un montón de cosas. Entonces, claro, eran tantos los cambios que hubo que hacer. Yo me encerré 4 meses nada más que hacer artículos del código, ¿no? 5 en total tardé en el trabajo Oye, con respecto a los te va a últimos ajustes. empezar a pasar lo que uno ha leído, que te empiezan a interpretar tu código.
Claro, bueno, y Pero sí, aquí y va a estamos pasar. aquí estamos para que todos los que nos están viendo, estamos aquí con uno de los, de los principios de interpretación de la ley. Aquí está con la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Está aquí al frente. Entonces, van a tener que recurrir a ti para preguntarte, ¿qué quisiste decir acá? No, Sí, va a ser re interesante. Oye, Gustavo, y, y el código modelo para Latinoamérica que trabajó el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en particular Adolfo Alvarado y Omar Benavento, ¿qué referencias tomaste, si es que alguna tomaste del código para poder trabajar tu proyecto? fue la fuente por excelencia, porque era lo único que tenía, y aparte es un código modelo excepcional en cuanto a que inclusive es un código docente, ¿no? Eh, pero tiene su complejidad, ¿sí? Tiene su complejidad. Pero la verdad que era la fuente, era lo que creo que estaba toda la comunidad académica que quería cambiar el sistema de justicia civil, estaba esperando algo así. Y este código modelo que se presentó allá por el 2016, para mí fue la fuente, sin ningún lugar a duda, en muchísimas cosas, porque realmente desde lo técnico es un código magnífico, muy superador. Y a mí siempre lo técnico, como a todos nosotros, me importa, ¿no? Porque generalmente, claro, hacen las normas procesales, dejan normas abiertas. A ver, una cuestión que viene en los últimos códigos, ¿no? Arranca el código procesal, principios, y te tiran 14, 15 artículos con principios. Entre esos principios te ponen un principio de flexibilidad de las formas procesales que cuando vos llegás a ese artículo decís, ¿para qué sigo leyendo lo que viene? Total, el juez puede hacer lo que quiere acá. Entonces, a ver, Oye, y y así la estaban confusión legislando todo, elemental ¿no? entre principios y reglas, Bueno, así que uno no ahí, puede entender tampoco. ahí está la clave, porque así venían legislando en Latinoamérica, el código colombiano, el código bueno, boliviano, todo legislando, digo, un principio, viva el activismo y todo lo demás. Ahora, hay algo que es básico. El derecho procesal tiene como objeto de estudio el proceso. El proceso es una garantía constitucional, ¿sí? Eh, por lo tanto, ¿qué hace el derecho procesal? Regular esa garantía constitucional. Ergo, en el derecho procesal y en un código procesal, importa que haya reglas, no principios. A ver, te hacen un código y te pone artículo 1, debido proceso. El juez debe velar por el debido proceso. ¿Para qué lo pones en el código si está en la Constitución, en los tratados internacionales? Perder el tiempo. O sea, ni siquiera eso. Entonces yo no tengo que poner principios ahí. Obviamente va a haber reglas y el código va a tener unos principios implícitos en su articulado. Pero, a ver, el derecho procesal es un derecho de reglas, básicamente. Y hay que defender esto. A ver, yo te puedo poner un artículo que diga, el plazo para contestar la demanda es un plazo razonable. ¿Y? No, el plazo para contestar la demanda, 20 días, 15 días, 30 días. Es un derecho de reglas, si no, no podés litigar. O sea, pierde la esencia el proceso en sí. ¿Por qué? Porque el proceso como garantía, que es una idea, es una construcción, requiere de un motor que haga avanzar esa idea y que lo materialice, que es el procedimiento. Entonces el procedimiento vos lo tenés que regular. Y el procedimiento se maneja y se nutre de reglas, no de principios. Entonces, bueno, ahí ya íbamos mal con los códigos, ¿no? Como se venían haciendo. Y entonces se ha trabajado. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, fue sin ninguna duda, la fuente que estábamos, yo creo que sin esa fuente no hubiese podido hacer absolutamente Gustavo, tanto hay cosas cambio. que el público se pregunta respecto de un académico tan... Yo te lo digo, yo sé que hiero tu modestia, Gustavo, pero los tributos hay que hacerlos en vida. ¿Ah? Entonces, cuando yo digo que eres un académico tremendamente destacado, aparte de una bellísima persona, hay que decirlo públicamente. ¿M? ¿Por qué llegaste tú? ¿Cómo te formaste? ¿Por qué decidiste estudiar en la UBA? ¿Por qué quisiste ser abogado? ¿Por qué te dedicaste a la academia y por qué llegaste al derecho procesal? ¿Y en qué minuto Paola, tu mujer, te permite estar trabajando encerrado meses sin que puedas destinarle tanto tiempo a Catalina y a Nicolás, que son tus hijos? Mirá, mis hijos no quieren saber nada con estudiar Derecho porque me han visto trabajar tanto tiempo encerrado y dicen no queremos saber nada y están en la universidad estudiando otras carreras, ¿no? Pero sí, no, fundamental el apoyo de la familia siempre. Uno siempre tuvo que dedicarle mucho tiempo extra, pues yo litigo y trabajo de abogado y esa forma es el sostén. Me encanta la academia, es todo un tiempo extra, uno dedica siempre con mucho gusto. Y yo empecé Derecho por vocación, ¿no?
principio quería estudiar medicina hasta que me di cuenta que no era lo mío y allá cuando tenía 14, 15 años, Pues tenía terminaste de doctor igual. sí, bueno, eso Doble vez. después, claro. Y no, y tuve siempre vocación por el derecho, por lo humanístico, me gustaba la filosofía, leer mucho. Y mira, procesal, ¿por qué? Siempre me lo pregunto. Eh, yo cuando tenía 22 años era jugador de rugby, grandote. Entro a trabajar en tribunales acá en Buenos Aires, ¿no? ¿De qué número Eh, jugabas ahí? ¿De qué puesto estabas jugando en rugby? Jugaba de segunda línea en esa época. Como era grande, que en esa época Yo se me podía. fracturé la Estoy nariz en como los lateral 80, derecho, ¿no? ¿ah? Mi padre Claro. me dijo en el colegio, hijo, yo le digo, papá, prefiero jugar rugby antes que estudiar una especialidad mayor en matemática para dar la prueba de admisión a la universidad. Y mi papá, que era un garantista completo, me dijo, matemática. Y tuve que obedecer. Dejaste. Bueno, Claro, yo estoy de derecho. estabas de rugbyista con 20 o 22 años, ¿y qué te pasó? Y, bueno, y entro a trabajar en tribunales. Entrabas gratis, era meritorio, o sea, acá no te pagaban de entrada, pero para empezar a hacer un poco de experiencia, nunca había pisado un tribunal en mi vida, estaba ya en la carrera más o menos avanzado y entro a trabajar en un juego comercial. Yo llego, me acuerdo, me había puesto mi mejor traje, mi mejor corbata, entro ahí al juzgado diciendo, bueno, yo venía de una empresa privada, ¿no? De trabajar, "Bah". Llego acá al juzgado, vamos a ver qué sentencia hago hoy. Llego, me recibe una señora, muy bien, bueno, nene, sentate. Y me da una aguja. Meter una pila de expedientes y me dice, nene, cosé expedientes. Yo la miro y le digo, señora, yo no sé cocinar, no sé lavar, no sé planchar, menos voy a saber coser. Bueno, vení que te voy a enseñar. Y me enseñó a coser expedientes. Me traían pilas y yo lo que hacía era coser expedientes con mi traje, mi corbata, que me sentía un idiota. Claro, ¿qué hacía? Veía que siempre agregaba hojas y cosía. Entonces me ponía a leer lo que en esa época todavía estaba mecanografiado y algunas hojas de impresa, ¿no? Entonces yo agarraba, agregaba la hoja y leía lo que estaba, los despachos, los proveídos, las resoluciones. Y ahí veía que había mucha remisión a un código procesal. Yo había estudiado procesal hacía poco ahí en la facultad, en la UBA. Entonces me compré un código procesal chiquitito que era de la policía. Chiquitito, lo tenía en la mesa de entrada. Entonces yo abría el código cuando cosía, tratando de no pincharme los dedos, miraba el artículo en la providencia y me leía el artículo en el código. Claro, y a los pocos meses se repetían tanto los artículos que me sabía el código para adelante y para atrás, ¿no? Y ahí me empezó a gustar tanto que empecé a estudiar procesal por mi cuenta muchísimo y me quería saber todo el código. Y así empecé, hasta que me ¿Cuándo recibí. Y bueno, descubriste, porque yo respecto de mí, pero esta entrevista no es mía, ¿ah? Yo tengo claro cuando descubrí, ya siendo profesor de Derecho Procesal, que no sabía nada de procesal, ¿ah? Pero hacía clases de procesal, una cosa increíble. Y después descubrí lo que era el derecho procesal después de ser docente. ¿Ah? ya, me pasó. Y descubrí la buena beta o la filosofía, la teoría y la ideología del proceso. ¿Cuándo fue este descubrimiento para ti? Para mí fue, después de estar enseñando procesal en la UBA, en práctica profesional, después de 10 años de enseñarlo, cuando empiezo a descubrir ahí en el dial algunos artículos de Alvarado Belloso, de Benaventos y de Briceño Sierra, y empiezo a buscar Briceño, leer a Briceño, no entendía nada de lo que decía Briceño, era muy complicado, y yo me sentí identificado con esa corriente. ¿Por qué? Porque a mí no me cerraba el procesal civil con lo que yo pensaba o había estudiado en Derecho Constitucional. No me cerraba de ninguna manera. Aparte, bueno, ya en mi familia, políticamente, bueno, tenían todos una idea, digamos, Libertaria. libertaria, liberales, más que nada. Entonces, bueno, yo me crié en mi juventud, 15, 16 años, leyendo algunos autores liberales, mi mamá me regalaba los libros, bueno, iba leyendo, y no me cerraba el procesal civil, no me cerraba, pero no sabía por qué. Hasta que, bueno, después de muchos años, empecé a descubrir un poco estos trabajos, esta corriente, y bueno, hasta que un día viene un profesor de la U, Oscar Sorsoli, que falleció lamentablemente hace un par de años, y me dice, che, a vos que te gusta leer a Alvarado y a Benaventos, hay un congreso en Azul donde ellos están. Yo fui el año pasado, está buenísimo, vamos. Y me lleva Sorsoli. Ahí los termino Con Julito conociendo. Vélez ahí a la cabeza. Claro, que yo no los conocía porque yo era de Buenos Aires y en Buenos Aires no había casi procesalismo, se estaba extinguiendo, era lo mismo de siempre, y ellos eran de Rosario. Yo me tuve que ir a Azul para poder conocerlos a ellos, ¿no? Y ahí, bueno, y hace más de 20 años empezamos a generar cosas, ¿no? Me fui a estudiar la maestría, después hice el doctorado allá en Rosario, porque acá en Buenos Aires no había
forma de estudiar una maestría de procesal. No la había. La primera maestría de procesal de la historia de Buenos Aires, ciudad fundada hace muchos cientos de años, fue la que formamos en la Austral. La primera maestría de la historia de Buenos Aires fue la mía, la que dirijo yo ahora, que la generé ahí en la Universidad Austral. Nunca una maestría de procesal en Buenos Aires, una cosa increíble. Por suerte había en Rosario, me fui a estudiar. Rosario fue la primera de Argentina y es la mejor maestría, la que fundó el maestro Alvarado. Y bueno, y ahí empecé con la formación de verdad del derecho Tú penal. ya tuviste hijos, ya plantaste el árbol, ya escribiste el libro y además te mandaste un código. ¿Ah? ¿Qué queda para Sí. Gustavo Calviño en la vida profesional? ¿Qué desafíos se vienen, Gustavo? Mirá, yo sabés que siempre quise tener la oportunidad de poder hacer una transformación de la justicia civil o dejar una mejor justicia para mis hijos. Siempre, hace años lo vengo diciendo, ¿no? Y cuando se me dio esta oportunidad, que ya había, bueno, esta oportunidad con ciertas condiciones que yo la veía bien, porque ¿qué pasó en Neuquén? Algo inédito. El gobernador propone la reforma y la reforma fue apoyada una vez que me eligen a mí y que yo digo qué modelo voy a hacer, que yo quiero hacer un modelo adversarial. Lo apoya no solamente el Poder Legislativo, que fue el motor de la Comisión Interprofesional, sino también el Poder Judicial. Yo me di el gusto en vida, no creo que se me dé nunca más, esto de presentar un proyecto de código procesal firmado por el gobernador, con una exposición de motivos del gobernador, y también firmado por el Poder Legislativo y el Poder No, Judicial. eso es Es extraordinario. increíble. Extraordinario. Claro, cambiando el modelo. O sea, vos fíjate la grandeza del Poder Judicial de Neuquén, sobre todo del presidente del Tribunal Superior, ¿no? Era un código en el que reconfiguraba las funciones, resignificaba funciones, y si vos te pones a mirar, el Poder Judicial ahora se tiene que dedicar a ciertas cosas y dejar de hacer un montón de cosas que antes hacía. Entonces tuvieron la grandeza de decir, sí, vamos a apoyar un modelo nuevo. Por más que por ahí para muchos no sea el modelo más conveniente ¿no? Porque por ahí es mejor quedarse en lo que está. Bueno, y lo apoyaron los tres poderes. Y ya cuando ves eso y después que vas a la legislatura, preparado por si hay algún cambio, algún debate o algo, y termina votado el código por unanimidad y a libro cerrado, decís, bueno, eh, acá la verdad que están todos siguiendo un poco esta idea. Y creo que el gusto más grande que me di fue tener una provincia la semana pasada hablando, los medios y toda la gente de procesal civil, porque todos hablaban del código cuando se promulgó el 29. Salían los medios, la gente hablaba del código, están todos contentos, el código adversarial. Y bueno, qué lindo que una materia que los profesores de procesal le enseñan de manera espantosa, porque viste, te dicen, el derecho procesal es el derecho de segunda, el derecho adjetivo, El la tumba del adjetivo. derecho, el derecho formal, el ritual, y te lo enseñan como si fuera una porquería. Entonces los estudiantes de derecho no quieren saber nada con procesal. Después poner al público en general opinando sobre procesal civil y que el código que bueno, me gusta, no me gusta, que el desalojo en 2 meses. Yo estaba feliz, te digo. Así que y bueno, Bueno, después de esas se vienen cosas vengan. lindas, Gustavo, de todas maneras. Mira, se nos acaba el tiempo. Eh, Quiero saludarte nuevamente, agradecerte este tiempo que nos estás brindando a todos, agradecerte por tu trabajo en el Código de Neuquén, que no tengo ninguna duda que se va a extrapolar dentro de poco a distintos países de nuestra querida Latinoamérica. Espero que podamos traer tu experiencia para Chile dentro de poco, cuando se reciba nuestro nuevo presidente de la República, tengamos también otra legislatura y podamos proponer algunos cambios o sustituciones derechamente tan importantes como la que tú has liderado. Vas a ser el faro que ilumine todo esto, Gustavo. Así que te mando un abrazo gigante, cariños a Paola, a Catalina, a Nicolás y hasta muy pronto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto y ojalá que pronto nos estemos viendo y fundiéndonos en un abrazo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias.